No se ve muy bien aquí por cuestiones de que nuestro proyector ya está pidiendo un relevo, pero sí que, como lo tenéis en vuestros boletines, y bueno, vais a estar viéndolo durante todo el año, hemos comenzado el nuevo año y durante 2018 hemos tenido como lema, ¿lo recordáis? Levántate y resplandece. Y cuando estábamos pensando en cómo continuar hablando de esa realidad, pero con un enfoque fresco y que nos diera continuidad en este año, estamos pensando en la realidad de que como iglesia tenemos que levantarnos y resplandecer, pero algo que ya hemos hablado en varias ocasiones durante este año, no resplandecer o resplandecer no significa mostrar a los demás cuán buenos somos y qué buena iglesia somos, ni nada por el estilo, sino que es resplandecer con la luz del Señor. Llevar la luz del Señor allí donde es necesario que sea llevada. Como dice la Escritura, que la luz resplandezca en medio de las tinieblas, en medio de la noche, porque la luz no se pone debajo de una mesa y se esconde, ¿verdad? Sino que se pone en un lugar bien alto para que pueda alumbrar a todos aquellos que la están viendo. Y pensando en eso, es que estamos también y de nuevo convencidos de que lo que va a dar crecimiento a la iglesia en nuestras vidas es que profundicemos en el amor de Dios y que como iglesia resplandeceremos y creceremos si llevamos a cabo todos aquellos principios que la palabra nos manda a cumplir acerca de nuestras relaciones los unos con los otros. Queremos ser una iglesia que viva los valores de la palabra de Dios, que viva los valores del reino de Dios. ¿Es verdad o no? ¿Sí? Una iglesia que demuestre el amor cristiano de una manera real y práctica. Una iglesia que haga posible que muchas personas puedan acercarse y experimentar en primera persona lo que significa el amor de Dios en sus vidas. Y cuando pensamos en eso, hay en la palabra de Dios muchas cosas que se nos dicen acerca de los unos para con los otros. Creo que muchos de vosotros lo habréis leído en alguna ocasión y hoy han aparecido en la lectura algunas cosas. Y durante el mes de enero vamos a hablar acerca del amor de Dios, pero del amor que tiene que ser vivido los unos con los otros. Si quitamos el amor de una familia, evidentemente dejamos de ser familia, ¿verdad? Algo que une vuestras familias es el amor que tenéis hacia vuestros padres, hacia vuestros hermanos, un amor que parece que se va diluyendo, ¿vale? Entre primos, tíos, abuelos, pero hay un vínculo, ¿verdad? Hay un vínculo que nos une en base a quiénes somos, y ese quiénes somos pues nos lo da el hecho de que nacemos de unos mismos padres, o de un mismo padre, o de una misma madre. De la misma manera, la palabra de Dios nos habla que Dios es nuestro Padre y que todos nosotros, los que hemos creído en Él, somos sus hijos. Y como tal, y como buen padre que Dios es, creo que todos los que somos padres estamos de acuerdo y hemos vivido y batallamos con la realidad de que queremos que nuestros hijos se quieran, se amen y se lleven bien. Estos días hemos estado con una familia, unos amigos nuestros en Madrid, un par de días, y ellos tienen 3 niños. Y había momentos en que era una batalla campal, otros momentos en que era todo llanto, pero había momentos en que estaban los 3 allí, que se querían y que ni contigo ni sin ti, ¿verdad? Y creo que de alguna manera todo eso también se vive a veces en el cuerpo y en la familia del Señor. Pero hermanos, si queremos crecer como queremos tener nuestro lema, para 2019, creciendo en familia, que es una realidad nuestra, no queremos perder de vista el énfasis de que eso va a traer
y va a atraer a otros a la fe. Por eso hemos puesto para que te unas, para que aquellos que piensen en nosotros como iglesia, para que aquellos que no conocen a Dios o no le tienen en sus vidas, sientan y quieran tener el desafío de vivir y experimentar lo que la iglesia naciente tuvo la oportunidad de contemplar y de experimentar. Que la gente les veía y decía, yo quiero ser como uno de ellos. A lo largo de este mes estaremos tratando algunos temas de Antiguo y de Nuevo Testamento donde esto se refleja de una manera muy clara. Pero cuando estaba pensando en el texto que a continuación os diré, que vamos a meditar en esta mañana, por una parte veía, hay tantos pasajes de la palabra que nos hablan acerca del amor. Hemos compartido el de Primera de Juan en el capítulo 4 porque es uno de ellos. Pero mirad, Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El estándar de nuestro amor es el amor que Jesucristo tuvo por sus discípulos. De alguna manera, estudiando la vida, la obra de Jesucristo y leyéndolo en clave del amor hacia las personas, podemos aprender de él para ponerlo en práctica con los demás. En Romanos 12:10, amaos los unos a otros con amor fraternal. ¿Qué clase de amor? Y en el boletín ponía algo de eso. ¿Qué clase de amor? El mío. Pues si es como yo amo, entonces posiblemente muy pronto me dé cuenta de que no sé amar. Es el amor fraterno, el amor que Dios tuvo por nosotros, el que hemos de imitar. Tal y como Dios me ama, así tengo que yo amar a los demás. En Primera de Pedro 1:22, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Se puede amar de boquilla? Pues Pedro dice que sí. Además tenemos un dicho, ¿verdad? Mucho te quiero, perrito, pero pan poquito, dice el dicho popular. O sea que podemos decir con nuestra boca que amamos a los demás y en realidad no llevarlo a la práctica. Primera de Juan 3:23. Este es mi mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Ahí lo tenemos en la pancarta. No es la de este año, pero es uno de los textos que queremos que siempre nos presidan. Primera de Juan 4:21, si lo hemos leído. Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y segunda de Juan 1:6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Algo que no podemos pasar de largo ni por alto es la palabra mandamiento. No es una opción. Es algo que debe caracterizar tu vida. Porque Dios te lo manda. Y hemos aprendido y seguiremos aprendiendo que cuando Dios manda algo, no es para cuestionarlo, no es para debatir contra Él, no es para pedirle excusas ni explicaciones, no es para decirle, sí, Señor, pero mira a Él lo que... Ahora hablaremos de eso. Sino es para obedecerle a Él. Y lo hago porque te amo a ti y lo amo porque quiero obedecerte. Y de eso es lo que hablaba el texto de Primera de Juan, ¿verdad? Si yo digo que amo a Dios, pero no amo a mi hermano, a quien tengo al lado y a quien veo, al final soy un mentiroso, porque no puedo amar a Dios y despreciar, odiar a aquel a quien Dios ama. De alguna manera los amigos de Dios son nuestros amigos. Hay un texto en Mateo capítulo 5 que sí os invito a que podáis abrir vuestras Biblias. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. ¿Recordáis que la semana pasada estuvimos hablando de los fariseos? Si no estuviste, te lo perdiste, puedes ir a nuestra página web, al historial, y buscarlo porque está la predicación y puedes volver a escucharla. Estuvimos hablando de cómo los fariseos estaban siendo un impedimento para el pueblo porque enseñaban una cosa y practicaban otra. Hicimos referencia al Sermón del Monte.
que comienza en Mateo en el capítulo 5 y es hasta el capítulo 7. Y en este sermón, por no entrar en detalle de todo, Jesús lo que está hablando a aquellos que ya empiezan a seguirle y a aquellos que quieren escucharle es de la realidad de que los fariseos y los escribas estaban interpretando la ley, pero le estaban agregando cosas o estaban limpiándola de otras cosas que parece que no le convenían mucho, como que esto sí y esto no tanto no. La semana pasada vimos el texto, ¿recordáis? Ofrendáis, pero olvidáis lo principal, la justicia, el amor y la misericordia. Ponéis la vista en lo más pequeño, pero os olvidáis de los grandes principios. Y el Sermón del Monte, Jesús dijo, yo no he venido a invalidar la ley y los profetas, sino que he venido a cumplirla. Y no solamente a cumplirla, sino a contaros cuál es la esencia de la ley y a recordar cuáles son los principios que están detrás de la ley que Dios había dado. ¿Por qué? Porque escribas y fariseos estaban cambiando o matizando, imponiendo de esos 613 mandamientos que dijimos la semana pasada, algunos estaban contraponiendo a lo que era el sentir real de la ley que Dios había dado. Y en el versículo 43 al 48, en este pasaje, si empezáis en el capítulo 5, Jesús en el versículo 17, 5:17, vais a ver que en cada sección de vuestra Biblia aparece, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, oísteis que se os enseñó una cosa, pero yo os voy a recordar qué es lo que tuvo que ser enseñado. Y en este pasaje, Mateo 5, versículos 43 al 48, habla acerca del amor. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a meditar en esta mañana, en este pasaje, para que podamos traer a nuestras vidas entendimiento de lo que el Señor quiere decirnos acerca de él. Señor, de nuevo te damos las gracias por tu palabra y queremos agradecerte el hecho, Señor, que podamos estar de nuevo en esta mañana reunidos para celebrarte, para agradecerte, pero también, Señor, queremos disponer nuestros corazones a escuchar tu palabra, a leerla, Señor, a entenderla y a saber aplicarla a nuestras vidas. Padre, queremos darte las gracias por ese amor tuyo que has derramado sobre cada uno de nosotros. Señor, gracias porque muchos estamos aquí, lo hemos experimentado. Y Señor, también queremos darte las gracias por ese mandamiento que tú nos das, de que hemos de amarnos los unos a los otros. Padre, queremos también entender qué querías decir tú, Señor, con esto de que hemos de amar a nuestros enemigos. Y que nos fue dicho que amáramos a nuestro prójimo, pero que podíamos aborrecer a nuestros enemigos, Señor. Y que podamos entenderlo y que podamos vivir siendo un referente en medio de nuestro tiempo, de nuestro lugar, de nuestra familia, de nuestra ciudad, por cómo tratamos a los demás, Señor. En tu nombre te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Como estaba diciendo, un principio bíblico general es que Dios nos ha amado y que manda a sus hijos que amen a los demás. Y viéndolo desde otro ángulo, amando a los demás o no odiando a los demás. Podemos verlo con la parte positiva o verla de la parte
antagonista, ¿verdad? ¿Qué significa amar a los demás? Pues no odiar a los demás. Y Jesús estaba presentando aquí en este pasaje, mediante diferentes antítesis, cómo la justicia de los escribas y los fariseos se estaba quedando corta, como vimos la semana pasada, ¿verdad? Pero hay algo que Jesús le dice al principio del Sermón del Monte, a los que le escuchan: sin vuestra justicia y vuestra misericordia no es mayor que la de los fariseos, no tenéis nada que hacer. Y eso para ellos era un desafío grande, porque como dijimos también la semana pasada, los fariseos y los escribas eran el referente a seguir. Así que si ellos no están amando como debe de amarse, ¿cómo hemos de entenderlo entonces? El odio caracterizaba las relaciones del pueblo de Dios en el mundo antiguo, cuando Jesús estaba hablando, pero antes también. Así, por ejemplo, vemos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, relaciones de odio con los moabitas, con los amalecitas, con los filisteos, con los cananeos, con los madianitas, con los asirios, con egipcios. Incluso, en la época en la que Jesús está hablando, con los samaritanos, con los romanos, incluso los fariseos, el Sanedrín, los escribas, con aquellos que no daban la talla, según ellos. Así que, cuando Jesús le habla acerca del odio hacia los demás, ellos saben de qué están hablando. De dar la vuelta y rodear Samaria para ir desde Galilea hasta Judea, de no juntarse con todo aquel que no sea del pueblo, como vemos a Pedro en Hechos de los Apóstoles, y diciéndolo además abiertamente: tú sabes que, Cornelio, para que yo entrara en tu casa, eso es algo de lo peor. Es simpático Pedro, ¿eh? Pero era una realidad en la cual ellos vivían. Ahora tenemos que preguntarnos: ¿mandó Dios aborrecer a los enemigos? De hecho, es lo que Jesús le dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. Eso sí que lo hemos escuchado. Pero aparece en la Biblia: ¿y aborrecerás a tus enemigos? En ningún lugar del Antiguo Testamento se dice tal cosa, que haya que aborrecer a los enemigos. Era, de nuevo, un agregado que ponía el énfasis en saber distinguir quién es tu prójimo y quién no. ¿Recordáis la parábola del buen samaritano? Lo que provocó esa enseñanza es que le preguntaron a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es aquel a quien yo tengo que amar? Para sorpresa de ellos, su prójimo era un samaritano que había acudido al rescate de aquel hombre que había sido golpeado. Y eso tuvo que ser fuerte para ellos. ¿Que tú me estás diciendo que mi prójimo es un samaritano? Pues aquí Jesús le está diciendo exactamente lo mismo. El prójimo es alguien incluso opuesto a tu forma de pensar, alguien opuesto a tu forma de actuar, alguien opuesto a tu fe. Tu prójimo es alguien que no es de tu raza ni de tu religión. Y cuando Jesús en el versículo 44 les dice: amad a vuestros enemigos, eso tuvo que ser fuerte para ellos, porque ellos estaban acostumbrados a hacer diferencia entre personas y saber a quién tenían que amar y a quién no. Y posiblemente los enemigos no eran a los que ellos tenían que amar, sino apartarse de ellos para no contaminarse, apartarse de ellos para no juntarse, apartarse de ellos para que no se les pegue nada, apartarse de ellos para que absolutamente nada de lo malo tuyo pase a formar parte de lo mío. Y Jesús les habla de que esa no tiene que ser la actitud, sino que la actitud es la de acercarte y amar, tratar con misericordia a aquel que no es como tú esperas que sea. De esta manera el prójimo no es aquel que te hace el bien, sino aquel que actúa con maldad contra ti. Incluso para nosotros es un mensaje fuerte, porque aprendemos muy rápido a diferenciar quién es mi enemigo.
el que no piensa como yo, el que me pone la zancadilla en el trabajo, el que es un mal vecino, el que la lía en la reunión de la asamblea de la comunidad, el que no me saluda cuando llego el domingo por la mañana, el que ha dicho una cosa que yo no estoy de acuerdo con él, el que estamos en la clase de escuela dominical y mira la burrada que ha saltado. Todas esas cosas solemos prestarles atención para, de alguna manera, diferenciarnos de, no, pero yo no pienso igual que, no, pero yo no actúo igual que, no, pero yo no he dicho lo mismo que él ha dicho, no, pero ella mira lo que ha hecho y tal. ¿Es verdad o no? Creo que a todos nos pasa. Sin embargo, Jesús dice que nuestra reacción a eso no tiene que ser el separarnos, sino el juntarnos más, el ser más conscientes de que tenemos que demostrar el amor para con los demás. Es decir, que hemos de tratar a los demás no en base a cómo actúan, sino en base a lo que son. ¿Y qué son los demás? Personas como tú y como yo, por las cuales Dios muestra su misericordia cada día. Porque Dios hace nacer el sol, sí o sí, seas bueno o no, le ames o no, le sigas o no, vengas a la iglesia o no. Cada día disfrutas de la misericordia y del amor de Dios. Y Dios hace llover sobre la tierra, le sigas o no le sigas. El país venga, sea de un contexto o de otro. Sea musulmán, sea cristiano, sea budista, sea hinduista, sea maorí, sea de lo que sea. El Señor sigue sustentando la vida. Y es una de las grandes cualidades del carácter de Dios. Él es el creador, pero Él es el sustentador. Y si Él actúa así, entonces ¿cómo hemos de actuar nosotros? Fijaos estos dos pasajes, que uno es enseñanza de Jesús y otro es enseñanza de Pablo. Tratad a los demás tal y como queréis que ellos os traten a vosotros. ¿Os suena? Nuestro dicho dice, no le hagas a los demás lo que no quieres que él te haga. Pero Jesús lo presenta de manera positiva. Trata al otro de la manera que tú quieres ser tratado. Toma tú la iniciativa en ser quien trate a los demás de una manera diferente, tal y como a ti te gustaría que te trataran. Y Pablo a los romanos, en el capítulo 12, que es una de las joyas de la palabra, no paguéis a nadie mal por mal, procurad hacer lo bueno delante de todos. Procuradlo. Y si es posible, en cuanto dependa de ti, vivid en paz con todos. ¿Cómo? No vengándote, sino dejando el castigo en manos del Señor, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, ríete de él y machácalo, ¿verdad? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, bébete un vaso de agua fresca delante suya. ¡Uy, que se me ha caído! No, si tiene sed, dale de beber. Porque así harás que se avergüence de su conducta. Porque tú estarás demostrándole cómo hay que tratar realmente a las personas. Así que, como dice Pablo, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Por cierto, un paréntesis. ¿Conoces bien a tus enemigos? ¿Te has parado a pensar alguna vez quiénes son tus enemigos? ¿Has hecho una lista de quiénes son tus enemigos? Yo te invito a que la hagas. Pero con cuidado. Hace ya unos cuantos años, cuando terminaba la carrera de magisterio, estábamos haciendo las prácticas. Yo estaba haciendo las prácticas en un colegio, en sexto de primaria, y había un chaval que el pobre lo tenían masacrado. ¿Sabéis de qué hablo, verdad? No había día que el pobre no viniera casi llorando. Profe, mira lo que me han hecho. Profe, mira qué tal. Profe, mira qué cual.
y era una pena constante. Yo decía que este chaval, el pobre, está siempre todo el mundo detrás de él. Da igual los de quinto, los de sexto, los de cuarto. Es que los de cuarto, pero los de cuarto. ¿Y tú qué tienes que ver con los de cuarto? Bueno, eso era en el recreo, en clase, era el día a día. Cuando estábamos más o menos por esta época, en diciembre, decidimos irnos de acampada a la montaña con todos los niños de sexto. Y fue ahí en el día a día, en comer juntos, en dormir juntos, en jugar juntos, en hacer actividades juntos, en estudiar juntos, en la naturaleza, cuando empezamos a darnos cuenta de algo, de sus codazos escondidas, de sus patadas por debajo de la mesa, de sus zancadillas cuando salían del baño, del ponerse primero en la cola y pegarle el empujón a quien fuera. Y empezamos a darnos cuenta de que su enemigo era él mismo y que los demás solamente estaban reaccionando como consecuencia de cómo él estaba tratando a los demás. Dice el dicho que siembra vientos y cosecharás tempestades. Y hermanos, está bien, os he dicho si conocéis a vuestros enemigos y que los apuntéis, pero antes de tachar a alguien como tu enemigo, considera si la actitud que esa persona tiene hacia ti es solamente hacia ti o es también hacia los demás. Si la actitud que esa persona ha tenido hacia ti es como respuesta a algo que tú le hayas podido decir o hacer. Si la respuesta y la reacción que ha tenido, lo que te ha dicho, es una percepción tuya o está totalmente de acuerdo en que hay otras personas que están viviendo lo mismo. Porque con demasiada frecuencia, lo digo, echamos balones fuera y culpamos a los demás de cosas que tenemos que cambiar nosotros y que tenemos que aprender a recogerlas nosotros. Escuché o leí una frase hace mucho tiempo en Facebook, de vez en cuando salen cosas así divertidas que se pueden usar, y decía: no entiendo por qué la gente no reconoce sus defectos. Si yo los tuviera, los reconocería. Pasa, cógelo. Si yo tuviera defectos, los reconocería, así que no sé por qué la gente no los reconoce. Es curioso, pero es revelador. La palabra del Señor también en Mateo, en el Sermón del Monte, un poquito más adelante, en el capítulo 7, versículos 3 al 5, Jesús le dijo algo a la gente que va muy en línea con esto. Lo he puesto en una versión más actual porque estamos muy acostumbrados a escuchar lo de la viga y la paja, pero esta es más contundente. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Hace justicia al original, solo que no traduce viga y mota, sino astilla y tronco. Y a veces tenemos un troncazo delante nuestra y estamos fijándonos en la astilla, muy de la semana pasada también, con los fariseos. Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el tuyo. Entonces, ahora sí, si estás convencido de que hay personas que son tus enemigos y que no eres tú mismo, la palabra de Dios dice que cojas esa lista y la cambies y digas: ¿qué tengo que hacer con este o con esta? ¿Amarlo? Si te ha maldecido, bendecirlo. Si te rechaza, hacer el bien con él. Si te desprecia y te persigue, orar por él. Y hermanos, es que la vida cristiana tiene que estar desprendida de cualquier tipo de peso que ponga sobre nosotros la conducta de los demás. Y sabemos que es difícil, no os lo voy a negar. Y cuanto más somos, más difícil todavía. Pero eso no quita que si Dios actúa así con nosotros, nosotros tenemos que actuar así con los demás. Versículo 45 en adelante. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. El amor es el primer apellido de Dios. Es el primer
signo de su carácter, el amor. Y si somos hijos suyos, Él nos llama en el versículo 48 a ser perfectos como Él es perfecto. Entonces el amor por los demás tiene que ser nuestro signo de identidad. Todavía no hemos entrado en el amor entre quienes estamos aquí, nos conocemos, el amor por todas las personas. Hay un pastor que hace tiempo salió en las noticias, a ver si sale la foto, ahí está, Said Abedini. Posiblemente ya se nos haya olvidado, pero este hombre fue apresado por ser cristiano y le condenaron en enero de 2012 a 7 años de prisión. Finalmente estuvo 4 porque se movilizaron un montón de países, desde Estados Unidos. El presidente Barack Obama hizo un manifiesto para pedir su liberación. Y cuando le preguntaban acerca de lo que él había pasado allí, dijo esa frase que a mí me impactó. Atado por las cadenas de nuestro Señor Jesucristo. Allí es donde se aprende cómo se puede amar a tu enemigo de todo corazón. Yo pensaba si es que a lo mejor no tenemos tanto de eso, que nos parece, qué pasada, ¿verdad? Pero es en las dificultades, hermanos, es en los problemas cuando aprendemos a amar a los demás. Cuando todo va bien, cuando todo es, como dicen los jóvenes, jijiji, jajaja, pues qué fácil es irnos a comer juntos, ¿verdad? Pero en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de que las cosas no vayan bien, es ahí donde, como dice Pedro, nuestra fe es pasada por el crisol de la prueba para que sea reluciente como el oro. Es ahí donde nuestro carácter se va a poner de manifiesto. Es ahí donde vamos a ver si realmente nos amamos o no. Por eso en el boletín hablaba de que hemos de aprender a amarnos, porque es la mejor manera de ser preventivos a la hora de que podamos tener problemas como los demás. Porque si te llevas bien con alguien, aprende a amarle mejor. Porque cuando tengas un desencuentro, ese amor, como dice la palabra, cubrirá multitud de pecados. La reflexión de este pastor, las palabras que él compartió, tienen mucho que ver con lo que Jesús está diciendo a los demás. Especialmente sobre los gentiles y los publicanos en el versículo 47 y 46. ¿Qué hacéis de más que los publicanos? ¿Qué hacéis de más que los gentiles? ¿Y sabéis, para quienes estaban escuchando, qué eran los publicanos y los gentiles? Sus enemigos naturales. Sus enemigos naturales. Los publicanos, quienes recolectaban los tributos para Roma. Los gentiles, de los romanos hacia arriba. Y Jesús le está diciendo, si no sois capaces de amar a aquellos que consideráis vuestros enemigos, os estáis comportando igual que aquellos a los que estáis despreciando, que estáis tachando como vuestros enemigos. Sois igual que ellos. Por eso el versículo 48 es un resumen de todo el Sermón del Monte, pero es el resumen de todo lo que estamos hablando acerca del amor. Que si queremos ser como Dios es, si queremos ser perfectos como nuestros padres perfectos, entonces tenemos que aprender a amarnos. Tenemos que aprender a perfeccionar ese amor que ya está en nosotros, pero que tiene que ser pulido, que tiene que ser aumentado, que tiene que ser estimulado, que tiene que ser aumentado. Dios es perfecto y quiere que nosotros también crezcamos en perfección. Dios es santo y quiere que tú y yo crezcamos en santidad. Dios es amor y quiere que tú y yo crezcamos en amor. Hermanos, estamos llamados a amar a todas las personas. Podemos llamarlo idílico, podemos llamarlo imposible, podemos llamarlo desde nuestra perspectiva, como queráis llamarlo. Pero Dios nos llama a amar a las personas que nos rodean.
le consideres tu amigo, le consideres tu compañero, le consideres tu acompañante de batallas o le consideres tu enemigo. Se porte bien contigo o se porte mal contigo. Estamos llamados como hijos de Dios a vivir y a ser de una manera radicalmente diferente. Porque son los valores del reino. Que hemos empezado diciendo que queremos ser una iglesia que viva los valores del reino, ¿verdad? Y muchos habéis dicho amén. Espero que todos digamos amén. Pero que eso sea una realidad en nuestras vidas, en tu vida personal. Que allí donde haya otra persona con dos piernas que ande, que pase por tu lado, seas capaz de verle con misericordia. Seas capaz de verle con amor, con el amor que Dios tiene por cada uno de ellos. Y la mejor manera, hermanos, de verlo es pensar en ese hombre, en esa mujer, en ese joven, anciano o niño, como lo que son, personas necesitadas por Dios. Todos y cada uno de nosotros estamos necesitados de Dios, cada uno de una manera y en una intensidad, ¿verdad? Pero si todos estamos necesitados de Dios, entonces hay un motivo para orar por el otro, hay un motivo para bendecir al otro y hay un motivo para hacerle el bien al otro. Os propongo que durante esta semana podáis pensar en ello. Que si haces tu lista de enemigos, al lado de su nombre ponga Dios me llama a amarle. ¿Cómo le voy a demostrar el amor durante esta semana? ¿Cómo voy a romper el círculo de agresiones, de violencia, de distanciamiento? ¿Cómo le voy a atraer a Dios? Bendícele, envíale un WhatsApp, envíale tu versículo favorito, mándale un like en el Facebook o hazle doble clic en su Instagram. Empieza por dar pequeños pasos que te ayuden a romper esa barrera. Y si ya después puedes quedar con él o con ella y tomarte un café, o mañana un buen trozo de roscón de Reyes o algo, hazlo. Porque eso es lo que el Señor nos llama a hacer. ¿Consideras que alguien te está rechazando? ¿Qué cosas buenas puedes hacerle? ¿De qué forma puedes devolverle ese mal por bien? ¿Alguna persona te está despreciando, persiguiendo, desesperando? ¿Estás al límite de soportar más? Pídele al Señor que te dé paciencia. Pero sabe que la paciencia Dios la va a usar y la va a crear poniéndote oportunidades de crecimiento. Así que pide paciencia si estás dispuesto a ser paciente. Porque la única forma de ejercer la paciencia es a través de personas que no te soportan, personas que no te acompañan, personas que te hacen el mal. Pero Dios quiere que la paciencia esté presente en tu vida. Así que si te están despreciando, persiguiendo, dice la palabra, ora por ellos. Ora por él o por ella. Porque la oración, decía un autor, que ahora mismo no recuerdo su nombre, es coger a tu enemigo y presentárselo delante de Dios y decir, Señor, aquí está él. Aquí te lo traigo, para que tú le bendigas. Antes que yo está Él. Y eso normalmente solo lo hacemos con aquellos a los que queremos, ¿verdad? Preséntale tu enemigo al Señor. Ponle delante tuya en tu lista de oración. Porque, hermanos, la base de tu crecimiento y de nuestro crecimiento como familia del Señor es el amor. Es el primer mandamiento que afecta a la comunidad. Lo encontramos en Levítico 19 y después en Mateo y en Romanos. Todo lo demás que ocurra entre nosotros o que no ocurra entre nosotros, hermanos, durante este año va a depender de que sepamos y estemos dispuestos a amarnos por encima de todas las cosas. Así que esperamos que, en primer lugar, pienses acerca de ello. Pienses en el amor de Dios derramado por tu vida. Pienses que así es como el Señor te manda y me manda a que amemos y tratemos a los demás. Piensa que en la medida en que seamos capaces de ello, estaremos creciendo como familia de la fe. Estaremos marcando la diferencia con los valores del reino y estaremos promoviendo y provocando que otras personas quieran conocer más a Dios.
porque dice la palabra que en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Vamos a orar en este